Ahorita estamos viendo a la velocidad más alta para que ustedes lo puedan ver ahorita que pare. Ahorita lo vamos a parar a maldad o intencionalmente para que ustedes puedan ver cómo baja la velocidad. Ahí bajó a la primera velocidad. Entonces eso es lo que no queremos. Para que pase a la velocidad siempre fija. Hola, hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en tu canal Friocool Refrigeración. Vamos a ver un video bastante interesante. Vamos a ver un video donde vamos a aprender de los coolers, de los cuartos fríos. En este caso vamos a hacer una instalación de un evaporador nuevo. Vamos a desinstalar uno. Vamos a hacer un cambio de válvula de expansión. Vamos a hacer un cambio de R22 a R404, ya que aquí en Estados Unidos el R22 está muy costoso, está aproximadamente entre $1,500 y $2,000 el tanque de refrigerante. Ahorita, bueno, vamos a ver, vamos a colocar un condensador para dos evaporadores. Vamos a tener varios tips de cómo realizar este trabajo y así puedan ustedes aprender a realizar esto. Bueno, mi nombre es Johnny, soy creador de contenido de refrigeración. Espero te guste esto, suscríbete a mi canal, comparte, dale like. Queridos amigos, este es el equipo que venimos a reemplazar. Este es un evaporador, como podemos ver, de 4 ventiladores. Tiene un motor fan dañado, ya tiene problemas con la válvula. El equipo es R22. Ahorita allá tenemos el modelo, que se lo voy a dar en una imagen ya que no se ve muy bien. Este evaporador junto a este, los dos están trabajando con el mismo condensador. Las dos tuberías se unen por arriba del mismo cuarto frío o del cooler. Así que ahorita, por tanto, voy a desarmar esta área, voy a bajar este evaporador, voy a cortar ahí lo que es el drenaje y voy a dejar nada más aquí en caída lo que son las tuberías. A este se le va a hacer cambio de válvula a R404, al igual que el evaporador nuevo que vamos a colocar aquí, para que los dos puedan entonces trabajar con el mismo condensador nuevo que vamos a colocar en la parte superior. Le vamos a hacer un barrido y una limpieza a esa tubería para que los equipos entonces puedan trabajar en óptimas condiciones. Así que bueno, aquí podemos ver ahorita cómo están las condiciones de la válvula. Así que bueno, vamos. Aquí tenemos lo que es un evaporador de la marca Trenton. Como podemos ver, el modelo TPLP 320 más S DR6. Esto es un evaporador de 3 ventiladores preinstalado ya. Como podemos ver, ya trae lo que es la válvula y trae lo que es la válvula solenoide. Esta es la válvula de expansión con su bulbo, que también tiene que ser instalada en su succión, como nos lo dice aquí el fabricante. Ahorita se va a hacer la instalación de la misma. Ahorita estamos viendo que también trae lo que es el termostato, ya que es una máquina preinstalada. Ya viene el bulbo también ubicado en su zona donde debe ir. El equipo es R404. Como podemos ver, otra vez nuevamente el modelo TPLP 320 más 1 DR6. El equipo es 115 voltios a una fase. Trabaja a temperaturas de 25 media temperatura, 25 grados Fahrenheit, 2040 CFM tiran los ventiladores. Por tanto, vamos a trabajar ahorita en la instalación de este mismo equipo y ahorita entonces continuamos con lo mismo. Entonces estamos desoldando lo que es la válvula que tiene este evaporador, que es el que tiene en toda la entrada. Ese es el otro que ya instalamos. Ahorita le vamos a instalar esta válvula de 1,5, como podemos ver, multirefrigerante. Trabaja para R402A, 404, 452 y 457. Así que bueno, ahorita vamos a soldarla. Ya el evaporador está instalado, el nuevo, como podemos ver aquí. Ya lo tenemos listo, ya está guindado. Ahorita vamos a sacar las tuberías estas, por aquí mismo, por ese lado.
y esa electricidad la vamos a hacer por el mismo techo y la vamos a tener que bajar por acá, por este lado. Allí entonces tendríamos que eliminar esa tubería y ya sellar eso ya para que quede herméticamente bien, y así entonces unir esa tubería con aquel evaporador por la parte superior y subir hasta el condensador. Así que bueno, vamos a continuar. Instalamos lo que cortamos los tubos para entonces hacer el sifón, ya que vamos a tener el condensador en el techo. Ahí ya hicimos el hoyo por donde van a pasar las tuberías. Ahorita no encontré sifón en una sola pieza, por tanto lo voy a hacer así. Ahorita vamos a soldar, vamos a hacer, amigo. Entonces bueno, aquí es donde sube la tubería del primer evaporador, que es el nuevo evaporador. Entonces aquí viene la conexión. Aquí está la válvula solenoide en la T que alimenta para el otro evaporador, y entonces aquí corta lo que es el termostato y cierra esta válvula. Al momento de cerrar, succiona todo el refrigerante que tiene, se va la presión hacia abajo y se corta por baja presión en el presostato. Así va a trabajar este equipo en set point entre 33 y 40 grados. Al momento que llegue la temperatura de 40 grados, abre la válvula, se va la presión arriba en el presostato, se une el contacto y acciona nuevamente el contactor del compresor para bajar la temperatura a 33 grados. Así trabajan estos equipos con la corriente independiente, teniendo 120 solo aquí y su trifásico 208-230 en la parte superior. La única comunicación que tienen estos equipos entre los evaporadores y el compresor, que está en la parte superior, son estos tubos, nada más. No hay otra comunicación entre los evaporadores y el condensador, solo las tuberías de alta y baja presión. Ok, mi querido amigo, entonces ya aquí tenemos lo que es el equipo que le hizo el reemplazo al que estaba aquí. Esto es un equipo Trenton de 5 toneladas aproximadamente. Es un equipo que es multirefrigerante. Aquí tenemos lo que es el modelo, como lo podemos ver aquí. El equipo es 208-230, es multirefrigerante, R404, 407, 448, R449E, A, R407C. Este tipo de equipo trabaja con varios refrigerantes. Ahorita le vamos a meter R404A. Así que ahorita bueno, estamos haciéndole vacío. Ahorita estamos viendo que aquí vamos por aproximadamente 1900 micrones y bajando. Ahí podemos ver entonces la panorámica. Ahorita entonces vamos a esperar el vacío para hacer la recarga de gas y después vamos entonces a encender el equipo para calibrar presiones y amperaje. Ya estamos terminando lo que es el vacío. Ya estamos aquí alrededor de 893 micrones. Tenemos 1 hora 23 minutos. Ya estamos más que suficiente. Ahorita ya entonces ya estamos preparando la pesa para realizar la carga de refrigerante R404. Aquí vamos a encender el control. Ahorita sí que vamos a empezar a hacer la carga de R404. Entonces ya arrancamos el sistema en 10 libras de carga de refrigerante de R404, como podemos ver aquí, y tenemos una presión de 52 en la presión de baja y 204 en la presión de alta, como podemos ver aquí. Todavía nos está burbujeando lo que es el refrigerante en el visor. Ahorita vamos a dejar que trabaje el equipo, vamos ahorita a ir haciendo mediciones de amperaje y ya vamos a ver entonces, le vamos a explicar cómo se hace la instalación del timer en este tipo de equipo para que trabajen por presión y el apagado sea por presostato. Así que bueno, ahorita vamos a hacer la explicación de cómo se realiza esto, cómo están compuestos, ya que la parte de abajo no está instalada eléctricamente con esta, únicamente se comunican por sus tuberías. Así que bueno, ahorita vamos a explicar ese procedimiento. Okay, ahorita les voy a explicar cómo se hace la instalación del timer, ya que estos equipos no lo traen instalado. Simplemente nada más vamos a agarrar el neutral o el primario del polo del contactor, siempre va a estar, siempre se va a quedar allí, y el secundario, que es esta línea, va conectada aquí a la primera línea del contactor. Por tanto, esa línea es la que vamos a trabajar con el timer. Como podemos ver aquí, aquí la tomé, le puse su cable
y es la que yo voy a cortar por el timer. ¿Por qué? Una vez que ya esto que está aquí llegue a su defrost, me va a cortar esta línea que está aquí, que es esa línea negra. Si la podemos ver, es la que viene de acá, que ya la tomamos de la línea 1. Entonces esa línea 1 me corta entre la 1 y la 4, que la 4 sería la línea de los presos switch, que pasa por todos los presos switch de alto y bajo límite. Después viene aquí a este distimer, y ya luego del distimer pasa hacia el polo del contactor y lo acciona. Una vez que ya salga del defrost, ya él vuelve a accionar el timer y pasa la corriente para que haga su trabajo nuevamente. Pero es un sistema bastante básico, tiene corrientes diferentes al sistema del evaporador. Allá es un sistema 110, esto es un sistema trifásico 208-230, por tanto tienen breakers diferentes este sistema con el de abajo. Así que bueno, ahorita vamos a medir temperatura en la parte de abajo y vamos a continuar. Entonces ahorita vamos a medir la temperatura en los evaporadores. Tenemos aquí en el tiro 25 grados, en el retorno tenemos 36. Vamos a ver en este evaporador 28 grados en el tiro, 31 en el retorno. Así que bueno, tenemos temperatura buena. Ahorita estamos trabajando para que bajemos a 30 grados en ambiente aquí. Entonces esta temperatura de las cervezas aquí es a 33, para que se mantenga y la ciudad o los que vengan a hacer las inspecciones no los molesten a la tienda. Entonces estamos a punto de terminar con la carga de refrigerante. Aquí podemos ver ahorita el equipo trabajando a unas presiones de 50 psi en baja, 210 en alta, a 19 amperes, como podemos ver aquí. Pues ya lo estamos terminando con las cargas de refrigerante. Tenemos ahorita todo funcionando y trabajando perfectamente bien. Este equipo viene para trabajar a temperaturas de 25 grados Fahrenheit, suficiente para lo que necesitamos, ya que esas bebidas deberían estar en 30. Que tenemos para este evaporador, que es de la marca Trenton, como dijimos, que es Smart Speed Technology, que sencillamente es que tiene dos velocidades, que al momento de parar por set point, él baja a una velocidad más baja aquí en el fan motor, y eso es lo que no queremos. Queremos que siempre se mantenga a la velocidad más rápida una vez que pare, para que nos deshiele rápido el evaporador. Para eso vamos a quitar este cable rojo, y en el momento que pare por set point, siempre, o que tenga defrost, siempre va a estar a la velocidad más alta, y eso me va a permitir a mí que descongele más rápido el evaporador y no se me escarche a un largo tiempo. Así que bueno, ahorita vamos a esperar que entre en set point. Ahorita estamos viendo a la velocidad más alta, para que ustedes lo puedan ver ahorita que pare. Ahorita lo vamos a parar a maldad o intencionalmente, para que ustedes puedan ver cómo baja la velocidad. Ahí bajó a la primera velocidad. Entonces eso es lo que no queremos. Para que pase a la velocidad siempre fija, lo que vamos a hacer es desconectar este cable rojo, y ahorita vamos a ver que ahí está funcionando a su máxima velocidad. Lo único que tenemos que hacer con este cable es colocarle tape y ponerle un zip tie o un T-Rad por este lado, para que ya no esté molestando. Así que bueno, ya con esto terminamos. Espero te haya gustado este video. Suscríbete a mi canal, comparte y dale like.